Hola, como lo prometido es deuda, aquí les traigo la segunda parte de lo que es mi testimonio sobre la acalasia. Bueno, al enterarme que tenía acalasia, lo primero que hice fue buscar en internet. Lastimosamente para ese año no se encontraba mucha información sobre esta enfermedad. Lo único que encontré fue que era una enfermedad poco común y que le daba un porcentaje muy bajo de la población. Y no se sabían las causas por las que se manifestaba. Además que no existe un tratamiento que pueda devolver la función del esófago a la normalidad. Las soluciones que se ofrecían para tratar la disfagia en ese momento eran la inyección de Botox, la dilatación con balón y la cirugía, miotomía de Heller. La inyección de Botox efectuada a través de vía endoscópica y tiene un buenos resultados en el 50% de los casos y sus efectos son transitorios, menos de un año. La descarté inmediatamente. La dilatación por balón igualmente es realizada por vía endoscópica. Se realiza inflando un balón entre la unión del esófago con el estómago. Las complicaciones pueden ser poco frecuentes. Era una opción viable, pero sus efectos eran transitorios igualmente. Y la última solución que se conseguía para ese momento era la cirugía, que a través de la miotomía de Heller. Esta se puede realizar por cirugía tradicional o laparoscópica. Puede fracasar si la incisión es insuficiente o una cicatrización con fibrosis. En ese momento resultaba una solución definitiva, pero corría el riesgo de caer en manos inexpertas y perder la cirugía. Actualmente existe una nueva técnica llamada POEM, que es tan eficiente como la miotomía de Heller, pero sin ningún tipo de cicatrices externas. La molestia es mucho menor y los síntomas mejoran mucho más rápido. Por ser tan nueva, aún no se disponen de estudios de larga duración. La decisión no la tomé al instante. El simple hecho de saber que me debía someter a una intervención quirúrgica me llenó mucho más de estrés del que ya tenía con la propia enfermedad. En la búsqueda de una respuesta o una ayuda para poder calmar mi estrés, mi tensión, mi depresión como tal, encontré algo llamado Ho'oponopono. A través de él encontré herramientas que me ayudaron a calmar un poco mi estrés y a llevar las cosas con un poco más de calma y además a confiar más en las situaciones que la vida me depara. Por supuesto que mientras aplicaba las herramientas que me proporcionaba el Ho'oponopono, sufrí de mucha depresión. Todo implica constancia y disciplina, los cuales requerían de tiempo, y mientras tanto yo seguía sufriendo de las disfagias y de todos los malestares añadidos de la enfermedad. Bueno, como todo en la vida, tuve mis momentos buenos y mis momentos malos. Había momentos en que podía tragar bien la comida y había momentos en que no podía tragar ni agua. Todo depende también del tipo de comida que consumiera en ese momento. Claro, que la cantidad de momentos malos que tenía nublaban a los buenos y eso me llenaba de mucha depresión. El comer requería de mucho esfuerzo físico y mental y me agotaba mucho el hecho de sufrir toda esa disfagia y los malestares que conllevan el intentar tragar la comida. Y añadiendo todo esto a mi estrés, mi situación económica en ese momento para poder operarme en una clínica privada y escoger yo al cirujano o a las manos de las personas que me iba a hacer esa cirugía eran escasas. Mi única opción era operarme en un hospital público donde no sabía quién me podía operar. Para los que no saben, los hospitales en mi país, Venezuela, están en una situación caótica. No hay insumos básicos para poder atender cualquier situación. Además, los médicos trabajan sin ningún tipo de herramientas para poder atender a los pacientes. No se encuentran ni siquiera guantes, gasas, todo lo debería traer el paciente, y si el paciente tiene muy bajos recursos, te puedes imaginar que no van a llegar con debajo del brazo con una lista de materiales que necesita para poder atender a una simple herida. Añadido a esto, se pueden imaginar que mucho menos se encuentra medicina. Para darle un poco de imaginación, prácticamente se utilizaría una aspirina para tratar cualquier dolor que tengas en el cuerpo. Entonces estamos hablando que prácticamente los doctores deben atender a los pacientes sin tener ningún tipo de herramienta, ningún tipo de insumo, pero aún así siempre encuentran la manera de hacerlo. Después de un tiempo de practicar las herramientas que me enseñó el Ho'oponopono, aprendí a manejar un poco mi estrés, a calmar un poco mi mente, y en ese momento, en ese instante, sentí un poco de paz interior y fue donde decidí hacerme la cirugía. Ahí empezó mi travesía. Lo que tocaba primero era poder encontrar a algún médico, a un cirujano que estuviera dispuesto a operarme en un hospital público. Cabe destacar también que a esas alturas ya no podía adquirir un seguro médico prepagado, de medicina prepagada, porque como ya poseía la enfermedad, ningún seguro me iba a cubrir una enfermedad que ya venía
venía padeciendo. Entonces eso lo descarté. Fui a mi gastroenterólogo, le comenté mi situación, decidí operarme, pero no poseía el dinero suficiente para poder pagar la operación. Le pregunté si ella poseía algún colega que me pudiera prestar ese servicio, esa ayuda, y fue así. A través de ella encontré un cirujano que estaba dispuesto a operarme en esos términos. Me contacté con el cirujano, fui a su consultorio privado a llevarle mis exámenes y a decirle los detalles sobre mi caso. Él me recomendó que me hiciera miotomía de Heller por laparoscopia, pero que yo debía comprar todos los insumos porque, como ya lo mencioné anteriormente, en el hospital no se consigue ningún tipo de insumo ni medicina para poder tratarme la operación y el postoperatorio. No me iba a cobrar nada, era lo más razonable. Eso fue lo que hice. Él me dio la lista de todos los insumos y de las medicinas que necesitaba para poder hacerme la operación, y además me dio la receta para que me hiciera unos exámenes preoperatorios al momento de que ya consiguiera todos los insumos. Está de más decirle que para poder encontrar todos esos insumos duré varios meses y recorrí muchas farmacias porque aquí la escasez en ese momento ya era alta y los remedios que se conseguían, los insumos que se consiguieron eran bastante costosos. Entonces debía reunir el sitio donde pudiera encontrar un precio menor y además la farmacia que tuviera el insumo que me estaban solicitando. Luego de tener todos los insumos, fui a hacer los exámenes preoperatorios. Todo salió bastante costoso, pero mucho menos de lo que costaba la operación en sí. Luego de tener todo lo que me había solicitado el cirujano, bueno, lo contacté y me fui a su consulta de nuevo, donde me indicó la fecha y el hospital en donde debía realizarme la... Recuerdo que fui a su consulta un día viernes y él me propuso el día lunes para ingresarme en el hospital. Recuerdo que en conversaciones anteriores él me había indicado que duraría solamente una semana en el hospital, que entraría el lunes 28 de noviembre, me operaría el día 30 de noviembre y estaría saliendo el 2 de diciembre para mi casa. Llegó el día y así comenzó todo. Llegué el día lunes 28 de noviembre de 2016 al hospital alrededor de las 7 de la mañana junto a mi esposa. Quedamos a encontrarnos con el cirujano en el área de emergencia. Ahí nos hizo esperar un tiempo mientras él realizaba su ronda. Al salir de las emergencias, vino acompañado de una doctora que era la encargada de la área de cirugía del hospital. Ella me indicó que debía subir al segundo piso a buscar la sala B del área de cirugía. Me dijo que debía esperar a que ella se desocupara, tomar mis datos y hacerme el ingreso a la sala. Para ese momento ya eran las 8:30 de la mañana aproximadamente. Bueno, nos dirigimos a donde nos indicó la doctora. A caminar por el hospital me percaté las condiciones en las que se encontraba. Los pisos estaban rotos, las paredes desgastadas, se le caía la pintura, se desgarraba la pintura, muchos desperdicios por todos lados en el piso, en cualquier huequito había un papelito o un vaso desechable. Y al llegar al sitio donde debíamos encontrar con la doctora un poco más tarde, sentí que entraba en una película de terror. Ese pasillo terminaba como en forma de T, encontraba una pared de frente y había ala hacia la derecha y ala hacia la izquierda. Y todo ese espacio estaba oscuro, no se veía nada, muy poco se veía la forma de la cara de las personas que se encontraban ahí, que eran los familiares de los que estaban hospitalizados en las salas de cirugía. Debo decirle que para mí fue un impacto ver con mis ojos la realidad que solamente escuché y leí por internet, por mensajes de texto o por cuentos de otras personas. De verdad que entré en shock. La poca claridad que entraba en los pasillos se colaba a través de las puertas de las salas de cirugía o de las salas de hospitalización de cirugía, que eran de vidrio, y el poco reflejo que entraba de la luz de los pasillos era lo que permitía por lo menos movilizarse por esa parte del pasillo. Allí nos pudimos percatar que la oscuridad que había en el pasillo como tal se prestaba para que la gente botara mucho más desperdicio en los rincones donde no llegaba la luz que se colaba de las puertas de la sala y había menos claridad ahí. La gente comía, tomaba, fumaba y lanzaba todos los desperdicios en un rincón donde era total oscuridad. En ese lugar tétrico esperamos 3 horas antes de poder ver a la doctora de nuevamente. Al aparecer la doctora nos hizo pasar a una oficina donde empezó a tomar mis datos personales, revisó todos mis exámenes. En la cara de la doctora se notaba un cansancio, parece que estaba cubriendo una guardia larga. A pesar de eso fue muy amable y muy atenta y además se mostró interesada por ayudarme. Luego de tomar mis datos y revisar mis exámenes, me comentó que debía esperar a que una de las camas se desocupara, que estaba pronto a desocuparse, y que preferiblemente bajara a almorzar y subiera a las 2 de la tarde. Al bajar las escaleras y salir del edificio nos percatamos que estaba lloviendo, no muy fuerte. Nos refugiamos en una especie de techo que hacía un tanque aéreo
que se encontraba al lado de los edificios del hospital. Nos sentamos en un muro que hacía de jardinera al lado del tanque, almorzamos y esperamos ahí hasta que se hiciera la hora antes de subir de nuevo. Al acercarse a la hora subimos de nuevo el pasillo terrorífico. Ahí esperamos por lo menos 3 horas más. Después de las 2, eran ya las 5 de la tarde aproximadamente. La doctora apareció una hora más tarde, ya eran como las 6 de la tarde, donde nos hizo pasar de nuevamente al pasillo y finalmente nos asignaron la cama en la que yo iba a quedarme hospitalizado ese día. La cama se encontraba en una sala conjunta donde habían 2 camas más, o sea, eran 3 camas en ese cuarto donde se encontraban 2 pacientes más por otras dolencias que tenían, otras cirugías programadas. En el cuarto era aproximadamente de 4 metros por 4 metros de espacio. Las paredes se encontraban igualmente deterioradas, se estaba desprendiendo la pintura, había telarañas en el techo, en contraste con lo que había visto en los pasillos del hospital. Las ventanas de la habitación que daban hacia la calle no tenían vidrio y además no contábamos con aire acondicionado. La primera noche fue llena de expectativas. Había escuchado muchos cuentos en la calle, había leído muchas cosas en internet sobre la situación en la que se encontraba el hospital. Ya me había podido percatar de la situación que se encontraba durante el día en los pasillos y cómo se encontraba el hospital como tal, pero no sabía qué era lo que me deparaba la noche. Más que nervios, estaba ansioso, simplemente quería vivir la experiencia. Dormí poco, había mucho ruido, se podían escuchar gritos y llantos de personas que habían perdido familiares en la noche, en la madrugada, en la emergencia. Escuché también algo que llamaban el carrito de la muerte. Era básicamente una camilla de metal o acero inoxidable donde trasladaban a los cuerpos sin vida a la morgue y tenían que pasar por un asfalto que era muy irregular y temblaban mucho y eso hacía que sonara mucho la camilla. Entonces la gente lo apodó la carreta de la muerte. Fue duro, fue tétrico, fue una experiencia nueva para la cual ya venía preparado. A través de las herramientas de Ho'oponopono me preparé para poder afrontar toda esta situación y además era algo por la que debía pasar para mejorar mi calidad de vida. Cabe destacar que también tuve un crecimiento personal y me sentí con mucha más empatía respecto a la situación que se presentaba en ese momento en el hospital de mi país. El día siguiente, martes 29, no nos trajeron el desayuno en la mañana porque no había nada que entregarle a los pacientes para comer. Ya yo venía preparado para esa situación. Ya nos habían comentado que esas cosas pasaban en algunos días, no llevaban desayuno. Era muy difícil comer frente a personas que no tenían nada que comer. Muchas veces compartimos de nuestros desayunos, nuestras comidas con los otros pacientes y sus familiares para poder ser un poco solidarios porque yo no podía comer frente a alguien que no tenía nada que comer sin poder ofrecerle un poco de comida. No fue nada fácil vivir esa experiencia y eso me llenó un poco más de humildad respecto a mi situación cuando como. Me sentí un poco mal conmigo mismo porque al ver que otras personas no tenían que comer y yo a veces llegué a odiar la comida por la misma situación por la que estaba pasando, que no podía tragarla, le agarré un poco de rabia en algunos momentos. Después de vivir esa experiencia me hizo recapacitar que uno debe valorar lo poco que tiene y lo poco que puede hacer, claro, también lo mucho. En el cambio de guardia de las enfermeras me colocaron la vía, que es donde coloca la hidratación y los medicamentos vía endovenosa. Ese día solamente transcurrió como para saber cómo se movían las cosas en el hospital, porque ese día debía quedarme hospitalizado simplemente esperando la cirugía del día siguiente, que era el día miércoles. Allí me revisaron los materiales que necesitaba para la operación, me dieron indicaciones que debía consumir alimentos hasta las 6 de la tarde, porque me operarían al siguiente día a las 7 de la mañana. Bueno, llega el día de la operación, no comí nada el día anterior, estaba en ayuna, ya me acompañaba mi esposa en ese momento. Me dieron una batica, que es una tela prácticamente transparente que no cubre nada, que era lo único que debía llevar encima, el gorro o la especie de medias, que también es el mismo material de la bata. Ya tenía colocada la hidratación, suero. Me montaron en una silla de ruedas y me llevaron casi desnudo por los pasillos tétricos del hospital que había recorrido hace 2 días anteriores. Debimos subir el ascensor, un piso hacia arriba. Al salir del ascensor nos encontramos básicamente 2 tablas de madera juntas que hacían de puertas de los quirófanos donde me iban a intervenir quirúrgicamente. En las puertas había una especie de agujero en el medio donde debían poner una cadena para cerrarlo como medida de seguridad en algún momento. Allí en las puertas de ese quirófano me despedí de mi acompañante de vida, mi esposa. Al entrar al quirófano sentí el frío de aire acondicionado justo cuando llevaba solamente una batica de una tela delgadita que no me cubría nada en el cuerpo.
En el siguiente video le voy a hablar de cómo llevé mi recuperación aquí en mi casa, cuál fue el proceso por el que tuve que pasar para poder volver a enderezarme de nuevo, cómo fue el avance de mi enfermedad respecto a después de la operación, después de la cirugía. Mi mejoría no fue inmediata, le hablaré eso en el próximo video. Yo tuve mucho tiempo después sintiendo más dificultades para tragar. Le voy a dejar unos enlaces aquí del primer video para los que no los han visto y enlaces del grupo de Facebook de Acalasia en lo que puedes comentar y aclarar muchas dudas de todas las personas que se encuentran en el grupo que están sufriendo por esta misma enfermedad. Compartan el video para que más personas conozcan sobre esta enfermedad, para las personas que apenas están empezando con esta enfermedad. Hasta el próximo video.